365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...6 de julio, promesa 187. Dios puede cambiar el significado de tu nombre. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos del 9 al 10. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: Jabes fue más honorable que sus hermanos. Su madre le puso ese nombre porque dijo: con mucho dolor lo di a luz. Y él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Y en la Biblia el mensaje, en estos mismos versos, dice: Jabes fue mejor que sus hermanos, un varón honorable. Su madre lo llamó Jabes. ¡Qué dolor! Porque dijo: parto doloroso, lo di a luz en gran dolor. Este oró al Dios de Israel así: bendíceme, bendíceme, dame tierra, grandes parcelas de tierra, y bríndame tu protección personal. No permitas que el mal me alcance. Dios le dio lo que pidió. Hay historias que empiezan mal. Personas que nacieron en medio de un divorcio, de una crisis económica, de un embarazo no esperado, de una enfermedad, de una pérdida, de una familia rota. Y muchas veces esas circunstancias terminan convirtiéndose en una etiqueta. El hijo del abandono, la divorciada, el que siempre fracasa, la que nació enferma, el inmigrante, la que nunca pudo tener hijos. Y sin darnos cuenta, dejamos que un momento defina toda nuestra identidad. Eso fue exactamente lo que le pasó a Jabes. Su nombre significa dolor, el que causa dolor, el nacido entre sufrimiento. Y en la cultura hebrea, un nombre no era solo una forma de identificar a alguien, no, representaba más que eso, representaba identidad, destino, carácter y la expectativa que otros tenían sobre su vida. Así que cada vez que alguien lo llamaba, en realidad le estaba diciendo: dolor, ven, dolor, siéntate, dolor, ¿cómo estás? Ahora, imagínate crecer escuchando esto toda la vida. Su pasado parecía haber escrito su futuro. Pero la Biblia hace algo sorprendente. En medio de 9 capítulos llenos de genealogías, que son súper difíciles de leer, la lista aparentemente parece interminable de nombres. El relato se detiene para hablar solamente de un hombre. ¿Por qué? Porque Dios siempre se detiene cuando alguien decide romper con el destino que otros escribieron sobre su vida. Años más tarde, cuando el faraón de Egipto buscaba a alguien capaz de gobernar en tiempos de crisis, hizo una pregunta reveladora: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? En Génesis capítulo 41, verso 38. Lo que hace sobresaliente a alguien nunca ha sido su título, su dinero o su apellido, sino la presencia de Dios sobre su vida. Y eso fue exactamente lo que hizo sobresaliente a Jabes. No fue un cargo, no fue la fortuna, sino una oración que abrió los cielos. La oración de Jabes. Una oración que cambió un destino. Lo que me recuerda a una historia. Había un pescador sentado a la orilla de un río. Frente a él, otro pescador lanzaba su caña una y otra vez. Y cada vez que sacaba un pez grande, lo medía y lo devolvía al agua. Y solo se quedaba con los peces pequeños. El primer pescador, intrigado, se le acercó y le preguntó: oye, ¿por qué devuelves los peces grandes y te quedas con los peces pequeños? Y el hombre le respondió con total naturalidad: es que mi sartén es muy pequeña. Míralo, ¿ve? Yo creo que el problema no fue que la sartén era pequeña. El problema era que la fe era pequeña y la mente escasa. Eso mismo le pasaba a Abraham. Él lloraba en su tienda.
Tengo riquezas, tengo siervos, pero no tengo un hijo que herede todo esto. Y Dios no le dio una explicación. Lo sacó de la tienda y le dijo: Abraham, mira las estrellas, cuéntalas, y si puedes numerarlas, así de numerosa será tu descendencia. Génesis capítulo 15, verso 5. Ahora, ¿cuántas bendiciones ha puesto Dios frente a nosotros, pero que nosotros las devolvemos al río simplemente porque nuestra sartén es muy pequeña? Ahora, el problema nunca ha sido la capacidad de Dios de darte algo grande. El problema es cuando nosotros medimos la bendición de Dios con el tamaño de nuestra fe, en lugar de medir nuestra fe con el tamaño de nuestro Dios. Ahora, esa oración hizo un cambio gigantesco. Hay quienes dicen: yo no sé orar, Wendy, enséñame a orar. Ya te he dicho, lee los salmos. Pero yo quiero que veas el modelo de esta oración. Fue una oración sincera y específica. Lo primero que Jabes dice es: bendíceme. La oración de Jabes no fue larga, no fue elaborada, fue una oración corta. Y Dios no se impresiona con oraciones largas. Dios responde a oraciones sinceras, a lo que te sale de lo profundo de tu corazón. Esta no fue una oración ambigua. Jabes no dijo: ayúdame en lo que necesite. No, él dijo exactamente lo que quería. Bendíceme, Dios. Así que las oraciones específicas traen respuestas específicas de parte de Dios. La bendición de Dios no es simplemente recibir cosas, es la aprobación, es el respaldo, es el favor de Dios sobre tu vida. Miles Monroe solía enseñar que cuando Dios bendice a una persona, no solo cambia lo que tiene, cambia lo que esa persona es capaz de producir. Porque la bendición no cambió la condición de Jabes, cambió a Jabes. Muchos cristianos viven bajo la sombra de sus circunstancias porque tienen miedo de pedirle a Dios. Pero la Biblia lo dice sin rodeos. Santiago 4:2. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Así que dejemos de envidiar lo que otros tienen y empecemos a orar a aquel que tiene el poder para dárnoslo. Y lo mejor de todo, la bendición de Dios, una vez dada, no se puede revocar. Dios ya dio una orden de bendecirte. Él dio la bendición y nadie puede revocarla. Es lo que nos dice la Biblia en Números capítulo 23, verso 20. El siguiente ingrediente de su oración es que Jabes le dice a Dios: ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo. El territorio en la Biblia casi nunca habla solamente de tierra. Habla de influencia, de capacidad, de oportunidades, de alcance. Bruce Wilkerson, en su clásico libro sobre la oración de Jabes, lo explica así. Él dice que un mayor territorio significa una mayor influencia, una mayor capacidad, mayores oportunidades para el reino. Y no se trata de tener más, sino se trata de impactar más. Ahora, Jabes no estaba pidiendo lujos, él estaba pidiendo ser útil para más personas. Y yo creo que esto conecta directamente con una promesa que Dios le dio a una mujer estéril. En Isaías, capítulo 54, verso 2, donde le dice: ensancha el espacio de tu carpa, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dios no solo ensancha territorios geográficos, Él ensancha vidas que un día se sintieron demasiado pequeñas, demasiado limitadas, demasiado estériles para producir algo grande. Y hoy pienso también en quienes oran por una residencia, por una visa, por una oportunidad laboral o por la puerta para otra nación. El Dios de Jabes sigue siendo el mismo. Él puede extender tu territorio geográfico si esto es parte de su propósito. Así que no tengas miedo de pedirle puertas para otra nación, si es para vivir o para servir, donde sea que Él te envíe. Pero ir a cualquier territorio sin la presencia de Dios es un peligro. Por eso Jabes no se detuvo en pedir más. Él pidió también que tu mano esté conmigo. La Biblia cuenta algo parecido sobre Esdras, el rey que se le concedió lo que pidió porque la mano de Dios estaba sobre él. Esdras capítulo 7, verso 6. Cuando la mano de Dios está contigo, hay favor, hay provisión, hay puertas que se abren por sí solas. La presencia de Dios no elimina todas las tormentas,
pero cambia completamente la forma en la que nosotros las atravesamos. Y sabes, Dios nunca ensancha primero el territorio. Lo que le ensancha primero es el corazón. Así que no te limites. La sartén pequeña no es el problema. La fe pequeña sí. Comienza a creer por esos milagros excepcionales que Dios tiene para ti. Si te perdiste el vivo de ayer, bueno, te invito a ir a mi canal de YouTube. Lo dejé colgado para que veas el tema, para que ores por Venezuela y para que juntos vivamos los siguientes 6 meses de ese año totalmente expectantes de lo que Dios hará en nuestras vidas. Ahora, la Biblia nunca dice que Jabes dejó de llamarse Jabes. Él siguió teniendo el mismo nombre durante toda su vida, pero ya nadie recordaba el significado de ese nombre. Ahora todos recordaban su oración. Su nombre significaba dolor, pero él se negó a seguir produciendo dolor. No quiso repetir la historia que había recibido. Y esa es quizás la lección más profunda de todo el pasaje, porque hay heridas que explican nuestra historia, pero no tienen por qué dirigir nuestro futuro. Las cadenas más fuertes no siempre están en tus manos. Muchas veces están en las historias que decidiste seguir creyendo. Jabes fue proclamado el más honorable que sus hermanos. No porque tuviera más dinero, ni porque tuviera un título o un cargo. El que nació destinado a la desgracia se convirtió en el hombre más reconocido de su generación. ¿Y por qué? Por una sola oración. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que malos comienzos no significan malos finales si Dios está contigo. No tienes que creer todo lo que piensas acerca de ti mismo, y mucho menos todo lo que otros dijeron de ti alguna vez. Eso no te determina. Eso no te identifica. Tu identidad no nace de las voces humanas, nace de la voz de Dios. El dolor fue el origen de Jabes, pero la oración hizo que la bendición fuera su destino. Su destino ya no fue el dolor. Así que hoy que iniciamos una nueva semana y una semana de milagros excepcionales, te voy a pedir que hagas algo. Quiero que escribas esta oración de Jabes, pero vas a poner tu nombre. Haz tu propia oración de Jabes, donde le pidas a Dios cosas específicas y le digas, bendíceme. ¿Pero en qué quieres que te bendiga? Que ensanche tu territorio. Pídele que te dé esa nueva tierra. Que que la mano de Dios esté contigo. Que te libre del mal. Y ora por estas 4 peticiones. Te recuerdo, tu pasado no determina tu destino. La bendición de Dios es mayor a cualquier etiqueta que puedas estar llevando. Ora conmigo hoy y dile, Padre, gracias, porque tú no me defines por mis heridas, tampoco me defines por mis errores, ni por las palabras que otros dijeron de mí. Hoy, como Jabes, te pido, bendíceme, ensancha mi territorio, un territorio de influencia. Ayúdame a servirte mejor, que tu mano esté conmigo en todo lo que haga. Guárdame del mal y no permitas que el dolor gobierne mi vida. Rompe toda etiqueta que no provenga de ti y ayúdame a vivir conforme a la identidad que me has dado como tu hijo y como tu hija. Que mi historia sea un testimonio de tu gracia y de tu fidelidad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con nuestro estudio bíblico. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 18, hasta el capítulo 4, verso 4. Hechos, capítulo 24, versos del 1 al 27. El Salmo 4, versos del 1 al 8. Y Proverbios, capítulo 18, versos del 16 al 18. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por esos 187K en 3, 2, 1, adelante. Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 18. Caleb, hijo de Esrón, tuvo hijos con Azuba, su esposa, y con Geriot. Los hijos de ella se llamaban Geser, Sobab y Ardón. Después de la muerte de Azuba, Caleb se casó con Efrata y tuvieron un hijo llamado Ur. Ur fue el padre de Uri y Uri fue el padre de Besaleel.
Cuando Esrón tenía 70 años de edad, se casó con la hermana de Galat, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub. Segub fue el padre de Yair, quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galat. Pero Jesur y Harán conquistaron las ciudades de Yair y también tomaron Kenat, a sus 70 aldeas vecinas. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, padre de Galaad. Poco después de la muerte de Esrón en la ciudad de Caleb, Efrata, su esposa Abías dio a luz un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jeramel, hijo mayor de Hezrón, fueron Ram, el mayor, Buna, Orem, Osem y Anías. Jeramel tuvo una segunda esposa llamada Atara, quien fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jeramel, fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abiail fueron Abán y Molit. Los hijos de Nadab fueron Selet y Apaim. Selet murió sin hijos, pero Apaim tuvo un hijo llamado Isi. El hijo de Isi fue Sesán, quien tuvo un descendiente llamado Alaí. Los hijos de Jada, el hermano de Samaí, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos, pero Jotam tuvo 2 hijos llamados Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jaramel. Sesán no tuvo hijos, aunque sí tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Jara. Sesán le dio a Jara una de sus hijas como esposa y tuvieron un hijo llamado Ataí. Ataí fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Sabat. Sabat fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Elés. Elés fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Jecamías. Jecamías fue el padre de Elisama. Entre los descendientes de Caleb, el hermano de Jeramel, se encontraba Mesa, el hijo mayor, quien fue padre de Sif. También entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raham y Raham fue el padre de Jorcoam. Requem fue el padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón y Maón fue el padre de Bet-Sur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Harán, a Mosa y a Gasés. Harán fue el padre de Gasés. Los hijos de Jedaí fueron Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Safat. Otra de las concubinas de Caleb, Maca, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Safat, el padre de Matmana, y a Seba, el padre de Macbena y de Gibea. Caleb también tuvo una hija llamada Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, el hijo mayor de Efrata, la esposa de Caleb, fueron Sobal, el fundador de Kiriat Jeraim, Salma, el fundador de Belén, Jaref, el fundador de Bet Gader. Los descendientes de Sobal, el fundador de Kiriat Jarim, fueron Aroe, la mitad de los manetitas, las familias de Kiriat Jeraim, los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de quienes procedía la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén, los nefotitas, Atrot, Bet Joab, la mitad de los manaetitas, los soraitas y las familias de escribas que vinieron en Jabes, los tirateos, los simateos, los sucateos. Todos ellos fueron ceneos que descendían de Hamat, el padre de la familia de Recab. Primera de Crónicas, capítulo 3. Estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón y su madre fue Ainoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur.
El cuarto fue Adonías y su madre fue Hagiut. El quinto fue Cefatías y su madre fue Abital. El sexto fue Itrem y su madre fue Egla, la esposa de David. Estos 6 hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y medio. Luego David reinó otros 33 años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaban Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel. Además, David tuvo otros 9 hijos: Ibjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que nacieron de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Los descendientes de Salomón fueron Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocasías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Johanam, el mayor, Joacim, el segundo, Sedequías, el tercero, y Joacaz, el cuarto. Los sucesores de Joacim fueron su hijo Joaquín y su hermano Sedequías. Los hijos de Joaquín, quien fue tomado prisionero por los babilonios, fueron Salatiel, Milquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedabías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simeí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías. La hermana de ellos fue Selomit. Sus otros 5 hijos fueron Azuba, Oel, Berequías, Asadías, Jusab, Geset. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías. El hijo de Jesaías fue Refaías y el hijo de Refaías fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abías y el hijo de Abdías fue Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos Atús, Igal, Barías, Nearías y Zafat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elio, Enaí, Ezequías, Ricam, 3 en total. Los hijos de Elio, Enaí fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anaí, 7 en total. Primera de Crónicas, capítulo 4. Los descendientes de Judá fueron Fares, Esrom, Camri, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de Jahat. Jahat fue el padre de Aumai y Lahat. Estas fueron las familias de los soratitas. Los descendientes de Etam fueron Jezreel, Isma, Ibdas, una hermana llamada Ase Lelponi, Penuel, el padre de Gedor, y Eser, el padre de Usa. Esos fueron los descendientes de Ur, el hijo mayor de Efrata, el antepasado de Belén. Hasta ahí. A primera vista, estos pasajes pueden parecer solo una larga lista de nombres difíciles de pronunciar y conexiones familiares sin mayor relevancia. Sin embargo, cuando lo miramos con ojos espirituales y también los miramos con un corazón abierto, descubrimos una mina de oro escondida. Dios está profundamente interesado en las generaciones, en la herencia espiritual, en cómo tu nombre puede marcar una diferencia eterna. Quiero recordarte que nosotros comenzamos este reto, este compromiso de leer la Biblia, pero no partes separadas de la Biblia, no solo lo que nos gustaba de la Biblia, sino toda la Biblia, que incluye Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, que incluye Levítico, que fue tan difícil leer, y que incluye también todas las medidas que estudiamos en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Los capítulos del 2 al 4 de Primera de Crónicas conforman una parte vital del registro genealógico que Esdras, según la tradición judía, compila para los exiliados que regresan de Babilonia. No era una lista aleatoria, era una reafirmación de identidad, de herencia, de pertenencia. Para un pueblo que había sido desarraigado, esto era una forma de decir: todavía somos el pueblo escogido.
Todavía hay una promesa sobre nosotros. En el capítulo 2, en el verso 18, el nombre de Caleb aparece con relevancia. Ojo que este no es el mismo Caleb, hijo de Jefone, pero hay una conexión profética en el nombre, en lo que significa. El nombre Caleb significa fiel, audaz, como un perro que no suelta. Los cronistas querían mostrar que Dios honra a los valientes de espíritu, aún generaciones después. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu fidelidad de hoy tiene eco en el futuro de tus hijos y de tus nietos. Detrás de cada nombre hay una historia, ya sea de fe o de olvido. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos del 1 al 4, mencionan a los descendientes de Judá. Algunos nombres como Etam o Peniel se pierden en el anonimato, pero aparecen porque Dios no olvida a ninguno. Esto nos recuerda que, aunque el mundo no te aplauda, si tú permaneces en la línea de fe, Dios te tiene en su registro. Así que cada día que tú oras, cada día que sirves, cada día que lees, cada día que perdonas, que avanzas cuando nadie más te ve, estás dejando un legado. Las genealogías, las descendencias muestran que Dios trabaja en procesos generacionales, no solo en personales. Muchos de nosotros queremos ver resultados y los queremos ver de inmediato. Pero cuando tú ves estos linajes, entiendes de que Dios está más interesado en el proceso que en la prisa. La vida cristiana es una carrera de relevos, no es una carrera de velocidad. Lo importante es lo que dejas en la mano del siguiente corredor. Piensa en tu familia. ¿Qué legado estás construyendo? ¿Qué fe estás modelando para aquellos que vienen detrás? El mayor ministerio no está en un púlpito, sino en la mesa de tu casa. Te animo a hacer algo. Escribe tu genealogía espiritual. Haz memoria de quién te compartió el evangelio, a quién has discipulado, qué semilla estás dejando. Ora por tus generaciones futuras, aunque no existan. Ora por tus nietos, ora por tus bisnietos, ora por los frutos de tu fe. Registra tu caminar con Dios. Lleva un diario espiritual, así como Esdras. Él registró los nombres, tú también. Deja testimonio, escríbelo, escribe acerca de tu fe, escribe acerca de tus milagros, escribe cuál fue tu promesa favorita. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque eso es algo que las generaciones siguientes encuentran para admirar. Cuando mi abuela falleció, le pedimos a mi tío que nos diera su Biblia y sus anotaciones, porque cuando yo estaba en la radio, ella se sentaba y apuntaba lo que Dios iba hablando a su vida. Pasaron los años, nosotros tenemos esos cuadernos, tenemos su Biblia con sus anotaciones, con sus oraciones. ¿Tú te imaginas que todo esto que tú y yo estamos haciendo, que toda esta forma tan maravillosa que tenemos de conectar con Dios, pueda ser un lindo recuerdo para alguien de tu familia? Que cuando tú y yo ya no estemos, ellos nos recuerden como personas que amaban la palabra de Dios. Hechos capítulo 24. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso: Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, Su Excelencia, le estamos muy agradecidos, pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los Nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron, declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces, el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo: Yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años
Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan, pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntenles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. En ese momento Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo: esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Pablo había sido arrestado injustamente por los líderes judíos en Jerusalén. Luego de ser rescatado por los romanos, es llevado a Cesarea, la capital provincial, para comparecer ante el gobernador Félix. En este capítulo se presenta formalmente su caso ante el tribunal romano, con una acusación llena de manipulación y una defensa cargada de verdad, de valentía y de fe. Los versos del 1 al 9 nos cuentan que el abogado Tértulo, experto en manipulación, representa a los líderes religiosos. Lo primero que hace es adular a Félix con halagos vacíos, pero luego lanza una acusación sin fundamentos contra Pablo. Esto no era un juicio, era una estrategia política. Vivimos en tiempos donde un discurso manipulado puede buscar silenciar la verdad. Este pasaje nos desafía a mantenernos firmes, sabiendo que cuando la justicia humana falla, Dios aún tiene la última palabra. ¿Te diste cuenta en los versos del 10 al 21 que Pablo no defiende su inocencia? Él defiende su fe. Cuando Pablo habla, no se presenta como una víctima, sino como un hombre que vive con una conciencia limpia delante de Dios y también delante de los hombres. Es lo que nos dice la Biblia en el verso 16. Y no sé si te diste cuenta, pero en los versos del 22 al 27, Félix, que conocía el camino, escucha todo lo que dice Pablo. Pablo habla de justicia, habla de dominio propio, habla del juicio venidero en el verso 25. Y Félix, en lugar de arrepentirse, se asusta, se llena de miedo y lo pospone. Félix aquí representa a muchos que quieren que Dios les hable, pero no demasiado fuerte, que desean lo eterno, pero sin sacrificar lo temporal. ¿Cuántas veces Dios nos ha confrontado y hemos dicho, mejor después escucho? Este capítulo se ha puesto muy tenso. Mejor después leo.
Pablo estuvo preso 2 años sin una razón legal, porque Félix estaba esperando un soborno, nos dice el verso 26. Así que no pospongas tus decisiones espirituales. Lo que Félix aplazó fue lo que más necesitaba, su salvación. No esperes a tener tiempo. Haz espacio hoy para obedecer. Ahora leamos el Salmo capítulo 4. Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría de los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Ese Salmo 4, David nos enseña cómo pasar de la angustia al descanso. No cambia la situación externa, pero sí cambia la dirección de su corazón. Él comienza clamando a Dios con urgencia, pero termina acostándose en paz. Yo creo que eso mismo es lo que nos va a suceder a nosotros. De repente tú estás escuchándome el día de hoy, pero estás pensando en tu problema, en las deudas que tienes que pagar, en el diagnóstico de tu mamá, en lo que tienes que trabajar más tarde, y estás con tu mente en 1000 cosas. Oras a Dios, pero no lo sientes. No puedes descansar en las noches. El verso 1 le dice David a Dios, respóndeme cuando clamo a ti. Y es que el clamor no es debilidad, el clamor es dependencia. David no se hace el fuerte. David le grita a Dios con urgencia, respóndeme Dios. Aquí no hay filtros, aquí solo hay verdad. Lo llama mi Dios, el Dios que me declara inocente. Esta frase del Salmo revela que David no apoya su clamor en méritos humanos, sino en la justicia que Dios imparte. Quiero recordarte que es en oración donde nosotros no tratamos de convencer a Dios, sino en la oración aprendemos a rendirnos ante Él. Cuando tú clamas, hazlo con fe, hazlo sin adornos, ábrele tu corazón. El verso 2 nos dice, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? En tiempos de manipulación, David defiende la verdad. Y vivimos en una era del like, donde muchos prefieren agradar a todos, incluso sacrificando sus convicciones. Pero nuestro llamado es a amar la verdad, cueste lo que cueste. El verso 3 dice, de algo pueden estar seguros. Mira, aquí está nuestra seguridad. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Y es que cuando Dios te elige, nadie puede descalificarte. Este verso revela una seguridad impresionante. Dios me escucha. David no lo dice con soberbia, lo dice desde la certeza. Él sabe que ha sido apartado por Dios. Cuando tú sabes que Dios te eligió, dejas de pelear por la aprobación humana. Poco te importa agradarle a todo el mundo, porque te recuerdo que haters van a haber. Gente que no esté de acuerdo contigo, cantidades. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Tampoco sabemos a chocolate para que a todos les gustemos. Verso 4 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Qué difícil, ¿verdad? Pero la adoración comienza en medio del dominio propio. Este verso es tan práctico como poderoso. David reconoce el enojo, pero enseña a no pecar con él. La expresión mediten en su corazón y estén en silencio no es pasividad, es espiritualidad. El silencio también es una forma de adoración. Si nosotros no aprendemos a callar,
no aprenderemos a escuchar. El verso 6 dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. La verdadera esperanza no viene de la economía, sino de la presencia de Dios. Cuando otros se quejan, tú adora. Cuando otros temen, tú confía. No pongas tu esperanza en lo que cambia, sino en quien no cambia. Y dile a Dios cada día, haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Y por último, el verso 8 dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Cuando nosotros sabemos que Dios está a cargo, podemos descansar incluso en medio de la adversidad. En tus noches inquietas, recuerda que Dios es tu refugio seguro. Recuerda que Dios puede llevarse tus cargas. Recuerda que en Dios puedes aprender a descansar. Este es uno de los versos más poderosos, porque la paz no depende de tu entorno, sino del corazón en reposo. David no espera que todo esté resuelto para dormir. Él duerme porque Dios lo vela. Él reposa porque Dios reina. Cuando tú no puedes dormir, en vez de contar ovejas, habla con tu buen pastor. Vivimos en un mundo lleno de insomnio espiritual. Pero tú podrás dormir en fe. La paz no viene cuando todo se calma, sino cuando tú decides confiar en Dios en medio de tu tormenta. Te animo a escribir tu oración así como David. Comienzas con clamor, con petición, pero terminas con confianza. Apaga las pantallas 30 minutos antes de dormir y repite este verso en voz alta. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Cuando tú sientas enojo, haz una pausa, guarda silencio y repite, Dios está en control. Sustituye tus quejas por preguntas. ¿Qué quieres enseñarme con esto, Dios? Proverbios capítulo 18, verso 16. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Yo creo que no es casual que estos 3 proverbios estén juntos. Están hilados como una estrategia de vida. Mientras uno abre puertas, el verso 16, el otro llama a la prudencia, el verso 17, y el último clama por justicia, el verso 18. Es una progresión divina, influencia, discernimiento y resolución. El verso 16 nos dice que un regalo abre el camino de la persona y lo lleva en presencia de los grandes. Este proverbio revela una verdad espiritual muy práctica. Nuestro don abre caminos. Y no se refiere únicamente a un regalo material, sino a los dones que Dios ha puesto en nosotros. Habilidades, talentos, sabiduría, creatividad, liderazgo, servicio. Tu don es esa semilla del favor de Dios. No necesitas empujar puertas, necesitas desarrollar esa semilla. Cuando tú desarrollas lo que Dios ha puesto en ti, no necesitas buscar la validación de otras personas. Tu don hablará por ti. Sucedió con José en Egipto, ¿te acuerdas? Fue su capacidad de interpretar sueños lo que lo llevó ante Faraón. No fue su nacionalidad, tampoco fue su estatus. Así que es importante que tú y yo descubramos nuestro don, lo afinemos y se lo entreguemos a Dios. Y el verso 17 que nos dice, el primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Este verso es una joya para tiempos de redes sociales y para juicios prematuros. No todo lo que suena convincente es verdad. La sabiduría bíblica nos llama a la imparcialidad y a no dejarnos guiar por emociones o primeras impresiones. Como un juez que escucha ambas partes antes de dictar sentencia. Así debe ser nuestro corazón. Pausado, equilibrado, discernidor. Antes de formar una opinión sobre alguien o una situación, busca el consejo de Dios. Escucha con paciencia. No compartas lo que no conoces por completo. Verso 18. Tirar una moneda puede acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes.
Este proverbio puede parecer un poco extraño al principio, pero en la antigüedad, echar suertes era una manera común de resolver disputas difíciles, y lo hacía de una forma neutral. No era superstición, sino era un acto de confianza en la soberanía de Dios. El principio detrás de este verso es claro. Cuando el conflicto supera nuestras capacidades, necesitamos una intervención justa, imparcial y superior. En otras palabras, necesitamos a Dios como árbitro. En disputas familiares, laborales o ministeriales, donde cada parte se siente con la razón, busca la guía de Dios. Siempre invita a la presencia de Dios como mediador en tus disputas. Y así llegamos a nuestros 187K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de mi querida compatriota Daniela Segura desde Miami. Chicos, buen día. Mi nombre es Daniela Segura. Yo soy peruana que vivo en Miami. Quiero contar este testimonio de vida acerca del partido de ayer de Cabo Verde, Argentina, el cual me ha cambiado la vida. Y ayer hasta las 6 de la mañana no puedo dormir del shock emocional que tenía y cómo Dios me habló a través de este partido. En esta semana yo trabajaba para una empresa de eventos en la cual me habían programado para trabajar en la FIFA. Solamente fui a un partido que fue el de Brasil, no recuerdo no me acuerdo del otro equipo, pero la cosa es que a ellos no les gustó el trabajo que hice, me trataron súper mal y prácticamente me invitaron a renunciar. Yo estaba súper triste porque trabajé bajo el sol muchas horas, hasta ahorita ni siquiera me han pagado y vine súper cansada a la casa y pensé que ya todo se había cerrado para mí cuando antes de ayer recibo la noticia de mi novio diciéndome que en su empresa le habían dado 2 tickets para ir a ver el partido de ayer Cabo Verde Argentina en el estadio acá en Miami. Yo estaba en shock, súper contenta, pero eso no fue todo, sino que no era un asiento cualquiera, era en una suite privada de la aerolínea donde él trabaja, con muchas personas importantes, con comida, con bebida y con una vista privilegiada, con aire acondicionado. Yo en verdad estaba en shock y cuando llegamos mi novio me dijo, Dios te sacó de ese trabajo para abrirte las puertas a algo mejor. Y cuando yo estaba ahí no podía creerlo, yo en verdad lloré de la emoción, de las lágrimas, pero eso no fue todo, sino fue la experiencia que yo ayer viví en este partido, ya que yo durante muchos años trabajo acá haciendo contenido en redes sociales y muchas veces le decía a Dios, ¿no? Como esta semana frustrada, Dios, tengo 40 años y no he logrado nada, no soy mamá, no me he casado, aún no he podido avanzar con mis papeles migratorios, estaba frustrada y Dios por medio de este partido me habló ayer, ya que el equipo de Cabo Verde, como ustedes saben, dio todo lo mejor de sí en el partido y el arquero Bociñas jugó contra el mejor del mundo y tapó los mejores goles que fue de Messi. Y realmente ayer con su historia de vida y con lo que yo vi en el partido fue como si Dios me hubiese hablado, me hubiese dicho, hija, no importa la edad que tengas, no importa que todo un país, una nación esté contra ti o que todo se vea imposible. Cuando Dios quiere abrirte las puertas y cuando Dios quiere cambiarte la vida, lo hace en 90 minutos, en un día, en un segundo. No importa si has trabajado en silencio todo este tiempo, pero Dios lo va a hacer así. Y así, chicos, es en resumen tan rápido que lo hago como Dios me cambió la vida y me habló ayer. Y lo que yo les quiero decir es que no importa si las puertas se te cierran, hay muchas puertas más que se te van a abrir porque eres hija e hijo de un rey. Y cuando Dios quiere bendecirte, lo va a hacer a lo grande y puede cambiar tu vida en un minuto, en un segundo, en un día. Así que ese es el testimonio de vida grande que tengo. Lo he hecho muy chiquitito, pero no saben cómo me mueve el corazón cada vez que recuerdo este momento tan magnífico en mi vida. Así que no pierdan la fe. Daniela, muchas gracias por compartir tu testimonio porque nos das una verdad que nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. Una puerta cerrada no significa que Dios nos abandonó. Muchas veces es la forma en la que Dios nos dirige hacia algo infinitamente mejor. Me conmovió escuchar cómo Dios utilizó algo tan cotidiano como un partido de fútbol para hablar directamente a tu corazón. Él puede usar una conversación, una canción, un podcast o incluso 90 minutos de un partido para recordarnos que nuestra historia se sigue escribiendo. Y quiero detenerme en algo que dijiste. Tengo 40 años y siento que no he logrado nada. Yo estoy segura de que hay muchas personas que han escuchado este podcast y que sienten exactamente lo mismo. Pero ¿sabes qué? Dios no trabaja según el reloj de los hombres. Él nunca llega tarde. Cuando llega el momento señalado por Él puede hacer en un día
lo que nosotros no hemos podido lograr en años. Así que tú sigue confiando, porque si Dios ya comenzó a cambiar tu perspectiva, Él también sabrá abrir las puertas necesarias, esas que estás esperando, las migratorias, las familiares, las puertas en tus trabajos y todas aquellas que Él tiene preparadas para ti. Te quiero regalar Apocalipsis capítulo 3, verso 8, que dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Tú tienes poca fuerza, sin embargo, obedeciste mi palabra y no negaste mi nombre. Aquellos que confían plenamente en el Señor serán puestos en lugares privilegiados, en lugares de reyes, en lugares especiales. Y cuando tú estés ahí, dirás, esto solamente Dios lo pudo haber hecho. Solo el Señor pudo hacerme volver a entrar por la puerta grande. Si yo estoy aquí en este lugar de tanta importancia, de tanta influencia, es porque Dios me trajo aquí, porque soy su hija y mi Padre me ama. Estoy creyendo junto con todos los íntimos que muy pronto ustedes estarán también contándome su testimonio. Así que apunta este correo, testimonios@wendyneciosup.com. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Jessica Santos, gracias a Marjorie Ibarguen, a Jesús Daniel González Amaro, a María Rivas Amesti, y desde el canal de YouTube, muchas gracias a mi querida Verónica González, a Juan Barrios, a Yoli Pulido, a Ana Cristina, a Constanza Camacho, a Valentina Quintero, a Catherine Ceballos, a Angélica Torres, a Adriana Salazar, a Lorena Herrera, a Andrea García, a Rosis Lout, a Indira Vuelvas. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Primera de Reyes, capítulo 3, verso 12, que dice, te concederé lo que me has pedido, te daré un corazón sabio y comprensivo. Es el momento donde Salomón pide sabiduría a Dios y Dios le dice, ¿qué es lo que quieres? Pídemelo y yo te lo daré. Esta es la respuesta. Tenemos que estar expectantes porque no solamente es un mes de milagros excepcionales, sino que Dios está poniendo a tu disposición el deseo más íntimo de tu corazón. Y sé que pronto será cumplido. Tú estarás en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido, lleno de puertas abiertas y lleno de favor. Bendiciones y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @WendyNecioSup. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.